Para Rousseau, las madres que no cuidaban a sus hijos era un acto inhumano, ya que no se interesaban por sus propios hijos. Ellos quedaban a cargo de las nodrizas, que eran como sus cuidadoras. Sin embargo, en el caso del padre, debía ser un amigo, que era el receptor, ya que éste no se interesaría por dinero ni económicamente, sino que lo haría gustoso, ya que era amigo fiel a la familia. Rousseau dice que el niño no se le debe arropar demasiado ni poner ropa apretada, ni cubrir sus manos o pies, y mucho menos se le debe sobreproteger, ya que éste debe interactuar con la naturaleza, experimentar con sus propios movimientos, debe tener la libertad de lo que hace con su propio cuerpo. La naturaleza enseñará a los niños a ser más fuertes, solo se deben satisfacer sus necesidades reales, más no sus caprichos. La familia para Rousseau es un símbolo importante, pero lo retoma como un lienzo en el cual algo mal trazado puede dañar todo lo demás. Decide inventar a Emilio, el cual debe ser huérfano, para que así ni padre ni madre influyan en nada. Critica fuertemente a la medicina, ya que para él es un mal arte que solo nos corrompe, porque nos sentimos más enfermos. Solo buscan alargar nuestras enfermedades, pero no curarlas. Y para Rousseau no hay mejor medicina que el trabajo, ya que en esta desarrollamos nuestras habilidades, lo que verdaderamente nos gusta hacer, ni por una obligación. Así se trabajará en equipo, ayudando uno a otros. Los niños tienen más gesticulación en sus caras que los adultos, es por eso que de esta manera pueden expresar sus necesidades. Sin embargo, el llanto de un niño no debe engañarnos, ya que de esta manera pueden llegar a dominarnos. Tampoco se les debe de llenar de lujos, deben ser humildes. No se les debe obligar a hablar, debe ser algo natural. El niño no nace con miedo, sino que al escuchar a los adultos se le crean, por ejemplo. Todo esto se relaciona a la primera época de la infancia. No tiene conciencia sobre su propia vida, solo vive. Él vive, pero aún no tiene conciencia de su vida. Rousseau nos habla sobre una etapa importante que va desde los 2 a 3 años hasta los 12 años, que es esta etapa la que conocemos como la infancia. Pero en esta etapa ya hablaremos de un niño que ya camina, habla, que empieza a tener memoria y conciencia de él mismo. Esta etapa es importante porque es cuando diferenciamos de ser felices o desgraciados. En vez de llenarlo con tantas lecciones, debemos dejar que la naturaleza haga su trabajo y el niño aprenda de experiencias propias. Solo nos pone un ejemplo muy claro sobre cómo el niño debe correr, saltar, caerse y que se golpee con un sentido común y cierto nivel de vigilancia, sin sobreprotegerlo todo el tiempo, ya que cada vez que el niño se cae y se levanta por sí mismo, está aprendiendo algo muy valioso, que es ser fuerte y resiliente. Esto sirve para cuando llegue a la vida real sepa cómo reaccionar. La clave de la felicidad, según Rousseau, es que en la infancia tenemos que mantener un equilibrio entre deseos pequeños y capacidades reales. Si el niño imagina demasiado o quiere cosas que no puede tener, incluso compararlo con otros, el niño empieza a ser infeliz. Rousseau critica que le hablemos demasiado del futuro a los niños. Empezar desde temprano es idea de ambición y el llenarlo de caprichos. Para él, mantenerlo cerca de la naturaleza y lo concreto es la mejor manera de mantenerlo feliz. Podemos notar cómo Rousseau critica fuertemente la educación tradicional que había en su época. Nos dice que es inútil de intentar razonar con los niños pequeños porque su razón aún no está madura. Si intentas explicarle cosas tan complejas como la moral, no las entienden realmente, sino que solo aprenden a repetir palabras que no entienden. Ataca fuertemente las fábulas, lo notamos al dedicarle varias hojas y analizar la fábula del cuervo y el zorro. Nos explica que el niño no capta la moraleja que queremos enseñarle, sino que puede identificarse en ocasiones como el zorro astuto que engaña y no con el cuervo. Critica fuertemente los castigos y premios, ya que cuando castigamos o premiamos al niño, lo que generamos es que aprenda a mentir, que sea obediente solo por miedo o castigo. Vemos cómo está en contra de la sobreprotección extrema, cómo es no dejar moverse a los niños de forma natural o cuando los tratamos como muñecos de porcelana. Esto debilita su cuerpo y su carácter. Rousseau nos dice que queremos hacerlos sabios antes de tiempo, pero lo único que se logra es hacerlos tontos o débiles. La idea de esto es guiar al niño sin que sienta que está siendo guiado. Debemos observar más, hablar menos e incluso crear situaciones donde el niño descubra cosas por sí mismo. Rousseau era un grande, y por ello el siguiente autor que vamos a abordar retoma a Rousseau, concordando algunos aspectos con él, pero a su vez criticándolo mucho, y mostrando una postura contraria a la que tenía este. Herbart fue un filósofo, psicólogo y pedagogo, el cual planteó a la pedagogía como una ciencia del espíritu, y distingue que el pedagogo y el maestro no son sinónimos, ya que el maestro se encarga de imponer o repetir los conocimientos sin cuestionar, mientras que el pedagogo va a preservar la individualidad del niño.
Toma en cuenta que todos los individuos son diferentes y según bajo su contexto personal determinará cómo va a ser el alumno. Una diferencia muy marcada que hay entre Herbart y Rousseau es la moralidad. A diferencia de Rousseau, Herbart plantea que su hombre a formar se ha enseñado desde que es niño sobre la moral, ya que un niño actúa sin conocer lo que es el bien y el mal, y por ende no va a entender el porqué de sus actos. Por eso es indispensable que el niño aprenda a distinguir entre estas dos para que actúe con conciencia, sabiendo que cuando hace algo puede ser algo bueno o malo. Por ende, si al niño no se le enseña a esto desde temprana edad, en un futuro no sabe reconocer entre estas y actuará tal como le plazca, dejándose llevar por su placer sin ver cómo sus actos afectan a los demás. Herbart, en su Hombre a formar, también plantea que los individuos van a aprender junto con nosotros, ya que los individuos no van a crecer únicamente de la naturaleza. Son seres sociales y por lo tanto seres morales. Por ello, su tipo de hombre a formar va a ser un hombre que viva y se desarrolle en sociedad. Herbart además menciona que es importante que el niño se le enseñe desde pequeño el tipo de hombre que tiene que ser, ya que para llegar a ser como debe ser, tiene que tener el ejemplo claro, tiene que tener un modelo para que pueda aspirar a ser como él. Herbart establece que el pedagogo va a fungir como guía para formar a un hombre, el cual sea amoroso, moral, culto y curioso. Qué bueno que lo mencionas, él encaja perfecto en la modernidad, pues Durkheim fue un sociólogo, el cual se caracterizó por distinguir y diferenciar la pedagogía de la educación. Durkheim tomó la educación como un proceso inconsciente, el cual es continuo, mientras que la pedagogía la toma como teorías que establecen cómo tendría que ser la educación. Es decir, la pedagogía va a tener como materia a la educación, siendo de manera más sencilla que la educación es práctica, mientras que la pedagogía es teórica. Durkheim, al ser sociólogo, va a mencionar que la pedagogía depende de otras ciencias, siendo para muchos otros la principal la psicología, pero para él como sociólogo, la principal de la cual va a depender la pedagogía va a ser la sociología, debido a que la pedagogía va a estar influida respecto a la sociedad en la cual esté. Durkheim va a establecer un concepto muy importante, el cual va a influir en su tipo de hombre a formar, el cual es la reflexión. Durkheim explica que la educación va a seguir el sistema educativo, el cual va a estar ligado al Estado, y que dependiendo de cómo sea la sociedad en un sitio y tiempo determinado, van a ser los conocimientos que se van a necesitar, y por ello al Estado le va a ser conveniente la replicación, para que cada miembro desempeñe su rol en la sociedad. Aquí va a entrar la pedagogía y la reflexión, ya que la pedagogía, al establecer cómo tendría que ser la educación, es necesaria hacer una reflexión acerca de cómo es la situación actual, el por qué son necesarios dichos conocimientos y su necesidad de compartirlos. Por eso, el tipo de hombre a formar para Durkheim va a ser un hombre el cual conozca acerca de la sociedad en la cual está, y con esto va a ser capaz de reflexionar acerca de esta y de demás principios para poder desempeñar su labor en la sociedad. Continuando con John Dewey, uno de los pedagogos más importantes de la modernidad. Dewey fue un filósofo, psicólogo y educador estadounidense. Sus ideas surgieron en una época marcada por la industrialización, el crecimiento de las ciudades, el avance de la ciencia y la consolidación de las democracias modernas. Es decir, Dewey vivió en una sociedad que estaba cambiando rápidamente y donde ya no era suficiente aprender solo a obedecer o memorizar los conocimientos. Exactamente, por eso Dewey pensaba que la educación debía adaptarse a las nuevas necesidades de la modernidad. La escuela no podía seguir siendo un lugar donde los alumnos únicamente escuchaban al maestro, debía convertirse en un espacio donde aprendieran a pensar, participar y resolver problemas. Para Dewey, el ser humano aprende principalmente a través de la experiencia. Él sostenía que aprender haciendo era mucho más efectivo que aprender repitiendo información. Por eso, proponía actividades prácticas, proyectos y trabajo en equipo. Pero entonces, ¿qué tipo de hombre quería formar Dewey? Dewey quería formar un ciudadano democrático, crítico y participativo, un hombre capaz de reflexionar sobre los problemas de su comunidad, colaborar con otras personas y tomar decisiones responsables. Además, pensaba que la educación debía preparar a las personas para vivir en una sociedad democrática. Por eso, la escuela debía ser una pequeña comunidad donde los estudiantes aprendieran a dialogar, respetar diferentes opiniones y trabajar juntos. Entonces, esto lo diferencia de otros autores que estudiamos. Por ejemplo, Rousseau, que preocupaba principalmente por el desarrollo natural del niño y protegerlo de las influencias negativas de la sociedad. Mientras que Durkheim veía la educación como un medio para transmitir las normas y valores que permiten mantener la cohesión social. Y Herbart consideraba que la función principal de la educación era la formación moral mediante la enseñanza organizada y dirigida por el maestro. Pero en cambio, Dewey no veía al estudiante como un receptor pasivo de conocimientos. Para él,
El alumno debía participar activamente en su aprendizaje y construir conocimientos a partir de experiencias. Me puedo dar cuenta que estos autores coinciden en ciertos aspectos, pero a la vez se contradicen en muchas cosas particulares. Y pese a sus diferencias, todos estos han sido grandes autores destacados que han contribuido ampliamente a la pedagogía, siendo referentes de esta última. Es por eso que hasta el día de hoy siguen siendo vigentes.